Bien, jóvenes, vamos a ver otro tipo de uniones y estos son los embarbillados. Los embarbillados no son uniones muy comunes, sino que son uniones que implican más el trabajo de un carpintero o un ebanista, donde se tienen que cortar las uniones de acuerdo a las medidas correctas a fin de que las piezas puedan entrar en sus formas de forma exacta, ¿ya? Son bastante resistentes, bastante seguras, pero la elaboración de estas suele tomar tiempo y requiere mano de obra especializada. Pero vamos a ver en qué consiste. La primera forma del embarbillado es el embarbillado de medio talón. Si ustedes se fijan, el embarbillado de medio talón consiste en esta forma, ¿no? Aquí tengo la viga, se empieza a calar y a tener esta forma, y la otra viga también se le da la misma forma. El objetivo es de que esta viga pueda entrar en esta forma que se ha calado. Esta partecita de acá se le llama el talón. Ya a esto se le llama medio talón, donde la presión se cuña en esta cara y también en esta cara de acá. Entonces, para mantener unido esta unión, este embarbillado, se utiliza un perno, ¿ya? Un perno, estos pernos sin fin, donde solamente venden el perno con toda la rosca y se puede ir ajustando a la dimensión que uno quiere. Bueno, el cálculo de este tipo de uniones únicamente se basa en respetar las medidas estándar. Hay medidas que se han efectuado y estas se tienen que cumplir cuando se realiza un embarbillado. En primer lugar, aquí tenemos la altura T, ya, es la que tiene que haber. La distancia donde empieza el talón es L. La distancia inclinada es D. S es la longitud del pie del talón. Y aquí están los ángulos, ¿ya? Entonces aquí está la altura, la fuerza de tracción y una fuerza de compresión. También esta viga tiene una altura H sub A y esta otra viga una altura H. Y el perno se tiene que colocar de la distancia del pie, del talón, 2/3 de S y en esta parte 1/3 de S. Ahí es donde tiene que ser ubicado el perno. Ahora fíjense, para que este embarbillado pueda ser efectivo, ambas vigas deben tener un ancho único B, ¿ya? De esa forma esto se cumple, ¿no? Bien. Entonces aquí está la matemática de todo esto. Y vamos a ver directamente el resumen. Este valor T, que es el espesor del talón, ¿sí? Es igual a C por el coseno cuadrado de alfa sobre 2. C es la compresión. Este valor de alfa es el ángulo que forman las vigas, ¿sí? B es el ancho que tiene la viga y el admisible, el esfuerzo de admisible de aplastamiento, que por lo general se toma 75 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿sí? Bien. Aquí también hay un valor de T tentativo cuando alfa varía en este rango, ¿sí? El valor de L, donde empieza el talón, ¿sí? De acá a acá, donde empieza el talón, es L. Y se calcula como la tracción dividido entre la base por la fuerza cortante horizontal admisible.
Esta fuerza cortante admisible se puede calcular, ¿no? Aquí creo que está hablando un poco de eso, el valor de 8T, creo que no lo menciona. Bien, vamos a ver el otro embarbillado, el embarbillado de talón. Es un poco más grande y fíjense, pisa 2 veces, uno acá y otro acá, y la mayor carga está acá. Y aquí se produce una fuerza de cortante horizontal. Entonces, se tiene que respetar esta distancia L, esta altura T, y aquí está cuánto tiene que valer T, ¿sí? Y L es del anterior caso el mismo, ¿sí? Podemos volver a tomar este de acá, ¿sí? El valor de L. Bien. Entonces, hay también el embarbillado de doble talón. Ya es un poco más complejo, pero este de doble talón es más seguro. Entonces, aquí tiene un talón y aquí hay otro, una cara de apoyo, y aquí se tiene otra cara. Entonces, ahí está la distancia S. Hay un valor de L1 para el primer talón y L2 para el segundo talón, la altura vertical del primer talón y la altura vertical del segundo talón, ¿sí? Y aquí se coloca el PER. Entonces hay un procedimiento para poder calcular todos estos valores. Entonces la idea simplemente es armar el talón de acuerdo a las medidas que el reglamento nos sugiere. Casi no hay que hacer caso, ¿ya? Eso lo vamos a dejar, ¿ya? Solamente nos vamos a concentrar en uniones clavadas y internadas, que es el objetivo de la materia, ¿no? Bien, vamos a ir acá. Aquí hay algunos ejemplos de uniones que ustedes pueden repasar. Les va a servir bastante para hacer las uniones de su proyecto. Ahí está con pletinas, pernos. Ahí está un embarbillado. ¿Sí? Aquí el cortante horizontal, fíjense, admisible está tomando 15. ¿Ya? Ese valor para el grupo A seguramente. Y aquí hay otros ejercicios que pueden repasar. Ahora vamos a entrar a un nuevo tema que son las armaduras de madera. ¿Ya? Entonces, esto es uno de los temas ya finales. ¿Listo? Y después de esto ya empezamos con el proyecto. Entonces, cuando estamos hablando de armaduras, nos estamos refiriendo de las cerchas que se utilizan para las cubiertas, ¿no? Para las cubiertas de madera. Algunos de ustedes en sus proyectos están realizando granjas, ¿ya? Así que las armaduras también son buenas para eso, ¿no? Incluso para los puentes. Solo que para los puentes necesitamos utilizar armaduras del tipo Pratt, ¿ya? No del Howe. En puentes se utiliza armadura del tipo Pratt. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer, ¿no? Bien. Entonces, vamos a identificar las partes que tiene una armadura, ¿ya? Esto ya habíamos hablado, pero vamos a repasar. Todo esto que están aquí arriba, las maderas gruesas de acá arriba, las más grandes, se llama la cuerda superior. Las que están en la parte inferior se llaman la cuerda inferior. Este reticulado que está adentro lo conocemos como la celosía. ¿Ya? Entonces, la celosía es ese reticulado que vemos ahí. El peralte es la altura de la cercha y esta luz se lo denomina claro. ¿Ya? Entonces, de esa forma nos vamos a referir a las armaduras, ¿no? Bien, vamos a ver algunos tipos de armaduras. Ahí está la pink, la abanico. Esto por lo general son utilizados en cubiertas. La Howe también en cubiertas.
La FIG cóncava, si es que quiero superar claros muy grandes. Si tengo un claro muy grande, entonces me viene a ser una forma cóncava que me va a ayudar a poder cubrir todo ese claro. Hay la de Pentolón, ahí está Prat, la Warren plana, la Prat plana, estas son ya para puentes. De arco y cuerda también se puede utilizar en puentes. Entonces, por lo general, estos son los tipos de armaduras más habituales. A ver, denme un momento. Bien, vamos a continuar. Vamos a ver qué es lo que nos sugiere el reglamento para la inclinación que tienen que tener las armaduras. Por lo general, las que son del tipo Howe tienen una pendiente. Entonces, esa pendiente está normalizada. No podemos poner la que nosotros queramos, tenemos que normalizar. Aquí, según la norma, nos da algunas relaciones peralte claro. Por ejemplo, está la de un octavo, un sexto, un quinto, hasta un medio. ¿Qué quiere decir? Este de un medio significa que por 2 unidades sube 1, ¿ya? Eso más o menos da un ángulo de 45 grados, ¿ya? Eso es lo más parado que puede haber, ¿sí? El más echado, ¿ya? El más echado es este de un octavo, que forma un ángulo de 14 y tiene una pendiente de un cuarto. Es decir que por 4 unidades horizontales sube 1. Mientras de este un medio es 1, 1, 1, 1. Y así forma la pendiente de 45 grados. Entonces, cuando ustedes vayan a diseñar sus techos, ¿cómo van a hallar el peralte? Van a medir la luz. Por decir, la luz te va a dar 8 metros. Entonces, ¿cuánto tendría que ser el peralte si voy a tomar, por ejemplo, un octavo? A ver, calculen. La luz o el claro es 8 metros. Entonces, ¿cuánto tendría que ser? ¿Mm? ¿Cuánto tendría que ser el alto?
A ver, la luz es 8 metros. La mitad es 4. Entonces aquí tengo la altura. ¿Sí? Así. Esto es 4. ¿Cuánto sería esto si estoy tomando este de 1/8? A ver, calculen, por favor. A ver qué dicen jóvenes. ¿Cuánto sería? Tendría que ser 1 metro. ¿Ya? ¿Capta? 8 metros, la mitad 4. Por cada 4 metros, 1 metro. ¿Ya? Eso tendría que ser. ¿Sí? Ahora, si fuera este de 1 medio, 4 metros, 4 metros. ¿Sí? Pero es bien parado, ¿no? ¿En qué situaciones utilizaría una cubierta así, parada, ¿no? De 45 grados. A ver, ¿en qué situaciones utilizaría eso? ¿En qué situaciones utilizaría algo plano? ¿Mm? ¿Qué dicen jóvenes? ¿Saben qué? Algo así parado tendría que utilizar en zonas donde frecuenta mucho el granizo, ¿ya? Porque el granizo se puede quedar en el techo, puede estar trancado en las canaletas y demás, y puede generar una carga extra que no he calculado, y puede hacer de que mi techo se tumbe. En varios lugares ya varios techos se han caído, incluso de acero, por culpa del granizo. Ya, porque el granizo no es así como el agua, ¿no? Tiende a quedarse, ¿no? Se va acumulando, acumulando, hace peso y puede colapsar la estructura de madera. Entonces, si yo tengo una pendiente de 45 grados, pues fácilmente el granizo se puede ir. Entonces, en lugares donde el granizo y la nieve son frecuentes, voy a utilizar una cubierta inclinada. Pero en lugares donde no es muy común la lluvia, o la lluvia es esporádica y no hay presencia de nieve ni menos granizo, entonces podría utilizar la pendiente de 1/8, ¿sí? Entonces, tengo que pensar el lugar, las condiciones, y para eso tengo que hacer mi hipótesis para poder determinar qué es lo más idóneo, ¿no? Bien, vamos a ir. El espaciamiento entre armaduras. Generalmente, cuando se hace una cubierta, se colocan una cercha aquí, una cercha al final, y se van distribuyendo varias cerchas para que vengan las correas y así se pueda formar el techo. La pregunta es, ¿qué distancia tendrían que estar separadas las cerchas? Bueno, mucho depende de la correa. Pero si la correa puede soportar unos 2 metros, entonces voy a colocarlo cada 2 metros. Porque tengo que tomar en cuenta que las cerchas son caras. Así que no puedo colocar la cercha cara, sino que tengo que colocar en el espaciamiento mayor posible. Pero tengo que pensar también de que las correas
pueden empezar a flexarse. Ya se pueden deformar demasiado y mi techo se va a hacer feo. ¿Ya? Así que tengo que colocar las cerchas de tal manera de que las correas puedan alcanzar su deflexión máxima y no pasar de eso. Entonces, eso es lo que va a definir la posición entre cerchas. En la práctica, esto se coloca entre 1,5 metros, a lo mucho 3 metros, ¿ya? Las cerchas. Pero es caro colocar cada 1,5 metros. Pero si las circunstancias y el cálculo demuestran de que sí hay que hacerlo, entonces se podría colocar una correa más resistente. Y así las cerchas se podrían poner un poco más ceñidos, pero no tan ceñidos como 1,5 metros, 1 metro. ¿Ya? Entonces el espaciamiento entre armaduras o cerchas depende de las correas y también del costo. Bien. ¿Alguien quiere preguntar algo? Ya. Perfecto. Bien. Vamos a hablar de la configuración interna, ¿ya? Las correas, por lo general, trabajan a compresión y tracción. Pero debido a que las cargas de la cubierta son cargas distribuidas, también existe el esfuerzo de fricción, ¿sí? En la cercha. O sea que los elementos no solamente trabajan a compresión y tracción, como hemos visto en isostática, las cerchas, sino que también hay momentos dentro de los elementos. Así que la mejor opción para poder hacer todos estos cálculos es utilizar el SAT. ¿Ya? Y además el SAT tiene la ventaja que me puede mostrar las deformaciones. ¿Ya? Entonces las deformaciones me sirven bastante, ¿no? Bien. Bien, entonces ahí están los nudos. Fíjense, los nudos, si voy a unirlos con clavos, necesito utilizar una chapa, ¿sí? Y unir con la cantidad de clavos que haga falta. Si voy a utilizar pernos, conviene también que utilice una pretina o plancha metálica. Esto es cuando quiero utilizar doble, ¿ya? Para más resistencia puedo usar doble. Tengo que utilizar separadores para eso. Y aquí también hay un separador. Aquí está el separador. Permite que estos elementos puedan trabajar firmemente. Bien. Ahí están los embarbillados. Los requisitos para la resistencia y la rigidez. Las cargas, fíjense, a veces se tiene que tomar en cuenta que la cercha está soportando el cielo raso, ¿ya? Entonces se tiene que tomar una carga mínima de 30 kilogramos. Al momento de cargar, hacemos nuestra hipótesis de carga y ahí empezamos a asumir carga del cielo falso, luminaria, instalaciones sanitarias o lo que corresponda. Y la deflexión máxima también no debe pasar la admisible, que habíamos visto L sobre 300, ¿no? Por lo general. Y para eso podemos utilizar programas directamente para hacer los cálculos. Hay el SAP y el Robot Millennium, pero vamos a utilizar el SAP, que es mucho más práctico. Ahí está cómo calcular la deflexión, pero en vez de hacer eso vamos a utilizar el SAP directamente, ¿no? Vamos a utilizar el E promedio, ¿sí? El módulo promedio.
ya no el E005. El E005 era 95,000 para el grupo A. Y el E promedio para el grupo BAA, perdón, ¿cuánto sería? Para el grupo A, el E promedio. ¿Alguien se acuerda? 130,000. Eso es 130,000. Entonces en cerchas vamos a utilizar 130,000. Y también para la deflexión vamos a utilizar L sobre 300. Esto es para darle también contraflecha. En vez de que hacerlo recto, le vamos a dar cierta concavidad y esta distancia, esta flecha es L sobre 300, ¿no? Bien, entonces el mismo criterio vamos a utilizar que para columnas, pero para poder hacer cerchas podemos utilizar maderas del grupo B o del grupo C por dos razones. Uno, son más livianas. Dos, se pueden clavar o perforar con facilidad, mientras que las maderas duras del grupo A son muy difíciles de perforar o clavar. A veces para que el clavo entre hay que pretaladrear. Se hace un agujero con una broca menor y se coloca un clavo más grueso y así el clavo puede entrar mejor, ¿no? Eso se llama petaladrado. Las secciones de los elementos de la cercha, en cualquier caso, no deben ser menores de 6.5 centímetros de alto y 4 centímetros de ancho, lo mínimo. Entonces, de ahí para arriba podemos escoger tamaños, ¿no? De cerchas. Bien. Cuando utilicemos las cartelas de madera o la chapa para clavar, esta por lo menos tiene que tener 1 centímetro, ¿sí? Y las cargas y los elementos que están actuando sobre la celosía y la cuerda superior o inferior, todos los tomamos como si fueran columnas. Entonces, si está también el elemento sometido a flexión, vamos a utilizar como si fuera una columna compuesta, ¿ya?